Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre de nuestro Señor Jesucristo y a nombre de nuestra primera iglesia bautista de la ciudad de Torreón. Sea usted bienvenido este domingo, 31 de mayo del 2020. Vamos a gozarnos. Hemos preparado este culto para la honra y la gloria de nuestro Dios, pero también para nosotros estar unidos en un mismo espíritu, alabando al único que merece toda la honra y toda la gloria. Así que sea usted bienvenido, gócese y vamos a iniciar con este hermoso culto de alabanza y adoración. Bienvenidos.
Nuevamente, bienvenidos. Ha llegado la hora de la predicación y en esta mañana vamos a estar meditando sobre un hermosísimo pasaje que yo creo que es de mucho aliento y de esperanza para todos nosotros. Vamos a estar meditando y reflexionando sobre el pasaje de Ezequiel, capítulo número 37, y vamos a ver de los versículos del 1 al 14. He titulado este mensaje tal como aparece aquí en la palabra de nuestro Dios y se llama El Valle de los Huesos Secos. Así que vamos a orar, vamos a pedir la poderosa presencia de nuestro Dios y vamos a aprovechar. Si usted tiene en este momento alguna carga, alguna lucha, algún problema o alguna gratitud, es el momento de postrarnos delante de nuestro Dios y orar. Pero también ore para que en esta hermosa mañana Dios traiga bendición a su vida a través de esta palabra. Que Dios le traiga bendiciones abundantes. Pero también si hay algo que corregir, si hay algo que cambiar en nuestras vidas, hoy dígale al Señor: Señor, háblame. Necesito escuchar tu voz. Necesito un toque tuyo en esta mañana. Le invito a que cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta hermosa mañana, porque estamos aquí reunidos en espíritu, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre, agradeciéndote todas y cada una de tus muchas bendiciones, de tus cuidados, de tus misericordias, de tu provisión, Señor. Pero la mayor provisión que nos has dado es el haber enviado a tu Hijo Jesucristo a que tomara nuestro lugar en esa cruenta cruz. Gracias, mi Señor. Quiero abandonar en tus poderosas manos cada una de las peticiones que en este momento tu pueblo está depositando en tus poderosas manos, rogando, mi Señor, que tú obres conforme a tu voluntad, que sepamos esperar y sobre todo que sepamos escuchar, Señor, cuál es tu voluntad en cada una de estas peticiones. También ruego en el poderoso nombre del Señor Jesucristo que tú hables a nuestras vidas en esta mañana, que tú derribes cualquier fortaleza, que tú quites cualquier barrera que se interponga entre nuestro corazón y el tuyo. Háblanos en esta mañana, desafíanos, Padre mío, y trae consuelo a nuestros corazones en estos momentos tan difíciles. Todo esto lo ruego, todo esto lo agradezco en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Vamos a iniciar con esta hermosísima predicación que el Señor puso en mi corazón viendo toda la situación que estamos viviendo. Y yo creo que es una historia en verdad muy triste, una historia de consecuencias, de malas decisiones, pero que hay promesa de parte de Dios para sanar, para restaurar, para bendecir la vida de cada uno de nosotros. Así que en el nombre del Señor vamos a iniciar. Cuando pensamos en este poderoso profeta, porque era un varón de Dios, en Ezequiel vienen muchas cosas a nuestras mentes, a nuestros corazones, pero hay que dejar muy claro que en los tiempos de Ezequiel la situación del pueblo de Israel no era nada alentadora. El pueblo se sentía verdaderamente perdido, estaba triste, carente de toda esperanza. Su situación en verdad que era caótica. Ellos estaban viviendo dispersos, familias separadas, lejos de su añorada Jerusalén. Y todo como consecuencia del rechazo y la indiferencia a la poderosa palabra de nuestro Dios. Por lo que ellos se habían convertido en huesos blanqueados. Ellos no tenían ya ninguna evidencia de estar viviendo una vida espiritual, una vida consagrada a Dios. Y esto como resultado de haberle dado la espalda a Dios y a su palabra. Vivían vidas en verdad secas,
debido a su soberbia, a un espíritu mundano. Sabían ellos antes de esta dispersión, ellos estaban haciendo lo incorrecto delante del Dios Todopoderoso, y un espíritu mundano estaba sobre ellos, y sobre todo con esos aires de autosuficiencia, de que no necesitaban a Dios y que por eso habían tomado decisiones equivocadas. Y dice la palabra del Señor que llevó Dios a Ezequiel a un valle muy particular, un valle con ciertas características, pero yo diría que era un valle espeluznante en verdad, porque para donde quiera que Ezequiel mirara, ya fuera a su derecha, a su izquierda, a lo lejos, este valle presentaba un panorama en verdad muy dramático, un panorama muy triste. Vamos a leer por favor el versículo número 1, va a aparecer ahí en la pantalla. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. El profeta Ezequiel no podía ver ninguna otra cosa más que montones de huesos apilados, separados unos de otros, dispersos por todo este enorme valle. Dios le da esta poderosa visión con un propósito muy específico. Ya vimos que el pueblo estaba viviendo situaciones muy difíciles, estaban dispersos, estaban lejos de Jerusalén, y el Señor le dice: te voy a dar esta visión, porque este mensaje es para consolar al pueblo que experimentaba en esos momentos un total desconsuelo y desesperanza. Yo sé que muchos de los que me están viendo están viviendo una situación así, momentos de desconsuelo, momentos de desesperanza por todo lo que está pasando, no nada más en nuestro México, sino en todo el mundo. Y este mensaje, por eso Dios se lo da a Ezequiel, para que pongamos atención y veamos que es un mensaje alentador, un mensaje de esperanza. Lean conmigo por favor el versículo número 2, y dice: y me hizo pasar cerca de ellos, está hablando de los huesos, ¿verdad? Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Una experiencia nada grata para este profeta, al contrario, una experiencia totalmente desalentadora aún para el mismo profeta. Él sabía en qué condiciones estaba viviendo el pueblo, él sabía en qué condiciones estaba viviendo cada familia, cada varón, cada mujercita, y eso traía dolor, traía carga a su corazón. Y al ver este escenario que Dios le estaba presentando aún más, el corazón del profeta se entristeció. Dice aquí una frase muy dura. Dice: huesos secos en gran manera. Esto no es otra cosa más que la verdadera condición de muerte, como si se tratara de un árbol totalmente seco, con sus raíces muertas, sin ninguna posibilidad de vida. Y yo me pregunto, ¿dónde estaba aquel Israel que parecía un árbol frondoso, donde muchos iban y se resguardaban bajo la sombra de Dios, bajo la sombra de este pueblo? ¿Dónde está? Ahora parece que este pueblo era como un viejo árbol seco, las raíces totalmente muertas, y sobre todo sin ninguna posibilidad de vida. Yo sé que hay familias así, hay matrimonios así, que tal parece que uno los ve, como dice en Apocalipsis, tienen nombre de vivo, pero en verdad están muertos. Era el caso del pueblo de Israel. El espectáculo que vio Ezequiel fue muy doloroso, porque hablaba de unos huesos secos,
de una condición verdaderamente deplorable. Y cuando dice secos en gran manera, nos habla que ya tenían muchos años estos huesos en ese lugar. Huesos totalmente secos. Y cuando dice secos en gran manera, es porque había una sequedad en el corazón de cada varón, de cada mujercita. Había una sequedad de su relación con Dios. Como si hubiesen estado estos huesos expuestos durante largos años a los rayos del candente sol. Estos huesos tenían ciertas características. Vamos a ver. Número 1. Por supuesto que estaban muertos estos huesos. Número 2, dice que estaban secos en gran manera. Nos habla de mucho tiempo. Y número 3, estaban separados, esparcidos por todo el campo. Podríamos encontrar quizá aquí el hueso de una pierna, pero ¿dónde estaba el tronco? ¿Dónde estaba la columna vertebral? ¿Dónde estaba la cabeza? Estaban totalmente esparcidos en este tremendo valle de muerte. Arrojados miles y miles de cadáveres, como si fueran el resultado de una gran batalla, de una épica batalla que se había celebrado en ese lugar, donde los soldados hubiesen muerto en una lucha feroz, en una lucha cuerpo a cuerpo, y quedaron ahí muertos. Y pasaron los años, y aparecían entonces sus esqueletos. Nadie tuvo la oportunidad de poderles dar un sepulcro, de poder sepultarlos en ese momento. Ahí estaba el pueblo de Israel, por su pecado, por la dureza de su corazón, su idolatría y algo que lo ha caracterizado, ¿verdad?, durante toda su historia, su desobediencia. Le dieron la espalda a Dios, no quisieron saber nada de Dios. Y por eso estaban pagando las consecuencias al vivir ahora solos, dispersos, separados, las familias rotas. Quizá algunos estaban en Babilonia, otros seguramente estaban en otras naciones. Ahora, aquel pueblo guiado por la poderosa mano de Dios para tomar la tierra prometida, ahora vivían como esclavos. Estaban en Babilonia y estaban en diferentes naciones, como muertos, como si estuvieran secos. Ya no eran aquel pueblo victorioso, sino que ahora se habían convertido en esclavos de sus enemigos, esclavos de sus opresores. Y no existía ninguna esperanza humana, definitivamente, de que volviese algún día, volverse a unir, y mucho menos a formarse como un solo cuerpo. Yo creo que este es el panorama, la visión de muchas familias, de muchos matrimonios, quizá de que se sienten solos, se sienten desamparados. Y cuando hablamos humanamente, no, mi familia nunca se va a volver a unir, mi familia nunca va a restituirse, mi matrimonio está en un hoyo. Era lo que estaban viviendo el pueblo de Israel en aquel entonces. Dios le da a conocer muy claramente a Ezequiel lo verdaderamente deplorable de esta situación. Y yo digo, ¿quién no iba a estar triste al ver la situación del pueblo de Israel? Ese pueblo que Dios había conducido por el desierto, ese pueblo que Dios había sacado de Egipto con un brazo fuerte, ese pueblo que ya había tomado por la gracia y el poder de Dios la tierra prometida, ahora estaba viviendo situaciones verdaderamente tristes. Ezequiel sabía que se necesitaba de un poder no humano, sino de un poder sobrenatural, y que solamente Dios tenía la capacidad para hacer un milagro en esos huesos secos. Este triste panorama del pueblo de Israel, definitivamente, mis amados hermanos,
Es el panorama de la humanidad hoy en día. Para donde quiera que usted voltee, podemos ver montones de huesos secos, matrimonios destruidos, familias desintegradas, gente haciendo el mal, gente perversa, gente que lo único que busca es sacarle provecho a todo. Ese es el panorama que estamos viendo actualmente. Es un panorama en verdad desolador. Cuando la gente le da la espalda a Dios, cuando la gente no quiere saber nada de Dios, entonces se convierten en huesos secos. Esto está pasando, como mencionamos, en muchos matrimonios. Está pasando en muchas familias. Está pasando tal vez en la vida de usted. Y lo más triste, está pasando en muchas congregaciones. El pueblo de Israel había perdido toda esperanza. Estaban sumidos en una gran depresión, en una gran tristeza y en una prolongada agonía. ¿Cuántas veces vemos nosotros vidas a nuestro alrededor que viven sin esperanza, sin aliento, sin un propósito, que no le encuentran sentido a la vida y se sienten como huesos secos? ¿Cuántos matrimonios no están viviendo una situación verdaderamente miserable y sin ninguna esperanza de poder salir? ¿Cuántas familias se han declarado en bancarrota? Bancarrota moral, bancarrota económica, bancarrota física y sobre todo en bancarrota espiritual. Porque hace mucho tiempo la esperanza huyó de sus vidas. Aún la desesperanza ha llegado a muchas congregaciones. ¿Y saben por qué? Porque muchas congregaciones no viven conforme al plan divino, sino conforme al plan de un ser humano. Y esto convierte a las personas en huesos secos. Podemos ver cómo la humanidad vive en una desesperanza total, como resultado, obviamente, en primer lugar, del pecado. Hoy, como dice la palabra, a lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Una generación, como también menciona la palabra de Dios, que no saben cuál es su izquierda ni cuál es su derecha. Y esto hace que en muchas ciudades estén apilados huesos secos, sin ninguna esperanza de vida, sin ninguna esperanza de poder vivir nuevamente y sobre todo conocer a nuestro Dios. Pero también esta humanidad está siendo azotada, como ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, por esta tremenda y cruel pandemia que está azotando a este mundo. Y no hay cosa peor, mis amados hermanos, que vivir sin esperanza, como estaba el pueblo de Israel, como huesos secos, dispersos, solos, abandonados. Aquí surge una pregunta. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido como que tu vida es un cúmulo de huesos secos? ¿Has sentido que ya no tiene propósito tu vida y por más que te esfuerzas, parece que no va a suceder nada? Mencionamos que esos huesos secos ya tenían mucho en este valle. ¿Por qué? Porque dice Ezequiel que estaban secos en gran manera. Yo te pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿hace cuánto tiempo que tu vida está seca? Y déjame darte nada más un indicio para que tú te des cuenta que en verdad tu vida está seca. Porque tu vida no va a florecer en la medida que tú hagas muchas cosas para Dios. Tu vida no va a florecer en la medida que hagas muchas actividades para Dios. Tu vida está seca porque simple y sencillamente no tienes una relación todos los días con Dios. Tu vida está seca porque sencillamente no escudriñas la palabra de Dios.
Y eso trae sequedad al corazón, eso trae sequedad al alma. ¿Hace cuánto tiempo que tu vida está experimentando esta sequedad? Sin relacionarte con Dios, sin experimentar la paz y el gozo que el Señor Jesucristo nos ofrece. ¿Hace cuánto tiempo tu matrimonio está pasando por una tremenda sequedad, donde el amor, el respeto, la ternura, las caricias se han ido? Ya no están, desaparecieron. ¿Hace cuánto tiempo que tu familia vive en completa sequedad porque no permites que las frescas aguas del amor de Dios fluyan, lleguen a cada uno de los miembros de tu familia? De alguna manera nosotros podemos entender a este profeta, podemos entender a Ezequiel, cuando lo único que veía eran montones de huesos secos. De la misma manera, mis amados, levantamos nuestra mirada y nos percatamos de una humanidad sin Dios. ¿Qué significa esto? Huesos secos. Donde no está Dios, hay huesos secos. Sea el matrimonio, sea la familia, sea el trabajo, sea un país, sea un estado. Si Dios no tiene el control y no es soberano en tu vida o en ese lugar, ahí se encuentran huesos secos. Gente, podemos ver que tal vez tenga recursos económicos, recursos materiales, y que no le está afectando en gran manera todo lo que está pasando en el mundo, pero a fin de cuentas son un montón de huesos secos porque no tienen a Dios. Verso 3: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. La respuesta de Ezequiel revelaba que se requería de un poder sobrehumano. Es más, yo diría, no sobrehumano, de un poder sobrenatural para realizar tan portentoso milagro. Ahora, debemos de reconocer que fue una respuesta de Ezequiel con gran reverencia, porque Ezequiel en ningún momento contestó ni positiva ni negativamente. Si nosotros pudiéramos ver un poquito qué era lo que había en la mente de Ezequiel, qué estaba pensando con esta respuesta, tal vez, mis amados hermanos, él estaba pensando, ¿verdad? Lo estamos imaginando: Señor, tú sabes si pueden revivir y si de hecho revivirán. Si tú no pones vida en ellos, es cosa cierta que no pueden revivir. ¿Qué se necesitaba? El toque de Dios, la presencia de Dios, para poderles dar vida a estos montones de huesos secos. Yo sé, mi amado hermano, que me puedes decir: pastor, en verdad lo he intentado todo en mi matrimonio y las cosas no funcionan. Yo cuando escucho esto le digo: no lo has intentado todo. ¿Cuánto tiempo pasas postrado delante de Dios? ¿Le has dado el control de tu vida, de tu matrimonio a Dios? No lo hemos intentado todo. No, pastor, de veras, mi familia ya no me quieren en casa, no sé qué está pasando. Yo por más que trato, no trates. Hay que tomar decisiones. Y aquí únicamente, como dice aquí Ezequiel, se necesita de un toque sobrenatural, darle la oportunidad. Muchas veces cuando hay problemas en un matrimonio, yo he escuchado que la gente le dice: pues dense otra oportunidad. Y yo digo: ya no se den oportunidades ustedes, es tiempo de darle la oportunidad al único que puede, y ese es nuestro Dios. Por más que intentamos, por más que tratamos, lo que necesitas es la intervención de un poder sobrenatural. Ezequiel reconocía que solamente Dios y su gran poder y soberanía podían dar vida a esos montones de huesos secos. Una muy interesante pregunta que le hizo el Señor a Ezequiel, que yo creo que también nosotros deberíamos de considerar.
como si Dios nos preguntara directamente. Haz de cuenta que Dios te está preguntando a ti: ¿tú crees que tus huesos secos pueden revivir? ¿Qué le contestarías? Nuevamente, ¿tú crees, te dice el Señor, que tu matrimonio puede revivir? ¿Qué le contestarías? Nuevamente, ¿tú crees que tu familia puede ser revivida y recibir bendición de parte de Dios? ¿Qué le contestarías? ¿Sabes por qué? Porque necesitamos saber que en verdad hay poder en Dios. Versos del 4 al 6. Vamos a leerlos. Dice: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Lo primero que tiene que hacer una persona, lo primero que tiene que hacer un matrimonio, una familia, una congregación, es oír la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Por eso aquí el Señor está diciendo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Lo único que va a cambiar nuestra vida, lo único que va a revivir este montón de huesos secos, es la poderosa palabra de Dios activándose en tu vida, activándose en tu corazón, activándose en todo tu ser. La palabra de Dios tiene poder, un poder infinito, mis amados hermanos. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, en Génesis? Les voy a mencionar solamente algunas frases. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Fue? Claro. Y dijo Dios: haya expansión. ¿La hubo? Claro. Y dijo Dios: júntense las aguas. ¿Se juntaron? Claro. Y todo lo que dijo Dios en el momento de la creación, todo fue hecho. ¿Por qué? Porque su palabra tiene poder. Y cuando Dios dice que Él puede darle vida a tus huesos secos, Dios puede hacerlo. Vamos a leer, por favor, los versos 5 y 6. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Fíjense, en estos dos versículos hay dos grandes promesas de Dios. La primera la vemos en el verso número 5, cuando al final de este verso dice: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dios no quiere la muerte del ser humano, Dios quiere que viva, y sobre todo la vida de su pueblo, el pueblo que Él compró. Y luego en el verso 6 dice: y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Dios quiere transformar tus huesos secos en un cuerpo que honre a Dios. Y termina este versículo 6 diciendo: y sabréis que yo soy Jehová. Y sabrán ustedes que Él es el Dios Todopoderoso. Porque Dios cumple sus promesas. Yo solamente tengo que creer y confiar que Él lo va a hacer. Imagínense, el Señor le dijo a Ezequiel que le predicara a los huesos secos. Imagínense por un momento a Ezequiel predicándoles a estos montones de huesos secos. Cualquiera que lo viera diría que estaba mal de la cabeza. Es como si yo fuera a un panteón y me subiera a la cripta más alta y ahí empezara yo a predicarles a los muertos. ¿No es ridículo? ¿No es ilógico? Claro que no. Esa es nuestra tarea: predicarles a los huesos secos. Quizá la gente se ríe, quizá la gente no entiende, pero esa es nuestra tarea. Predicar a los huesos secos es algo realmente difícil.
Muchos pastores saben de esto. Muchos pastores conocemos de esto. Porque cada domingo, cuando se predica la poderosa palabra de nuestro Dios, tal parece que la que están recibiendo la palabra son huesos secos, que no quieren moverse, que no quieren unirse. Es difícil. Pero ¿saben qué? Ezequiel predicó, obedeció y le predicó a los huesos secos. Porque dice, y profeticé como me había mandado. ¿Qué hizo Ezequiel? Obedeció. Y esa es nuestra tarea. Sobre todo los pastores, el predicarle a los huesos secos. Y no tenemos opción, sino que tenemos que obedecer a nuestro Dios. Versos 7 y 8. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Yo creo que esta escena en verdad ha de haber sido espeluznante para el profeta Ezequiel. Una situación, una escena portentosa. ¿Se imaginan el rostro de Ezequiel? ¿Se imaginan cómo estaba su corazón latiendo a 1000 por hora por todo lo que estaba sucediendo? Porque dice que en primer lugar hubo un ruido muy fuerte. Después de este ruido hubo un temblor. Y después de este temblor, dice que empezó a unirse los huesos. Él vio cómo crujían los huesos, huesos que estaban llenos de dolor, de desesperación, de desánimo. Pero por el poder de Dios empezaron a unirse el uno con el otro. ¿Y saben qué? Honestamente, yo he visto esta escena. Yo he visto cómo por la palabra de Dios, por el poder de Dios, Dios une matrimonios. Yo he visto cómo por el poder de Dios, Dios restaura familias. Yo he visto por el poder de Dios cómo Dios restaura vidas dentro de las iglesias. Y aún restaura iglesias que parecían huesos secos. Ese es el poder de Dios. Me habla de un poder infinito, de un poder misericordioso. Dice que una vez que se juntaron esos huesos, Dios puso tendones y carne y piel cubriendo sus cuerpos. Bien contestó Ezequiel en aquella pregunta que Dios le había formulado, si esos huesos vivirían. ¿Cómo contestó Ezequiel? Señor Jehová, tú lo sabes. Es una verdadera tristeza que nosotros conociendo, sabiendo del gran poder de nuestro Dios, aún dudemos de que puede restaurar una vida, que aún dudemos que puede salvar un matrimonio, que puede restaurar tanto al varón, que puede restaurar a la mujer. Para Dios no hay imposibles. Que puede restaurar una familia y darles vida, y darle vida a aquellas congregaciones que parecen montones de huesos secos. Así como puso el Señor tendones en estos esqueletos, así como puso carne, así como cubrió todo con la piel, de la misma manera, Dios tiene poder para cubrir los huesos secos de una vida. Dios tiene poder para cubrir tus huesos secos, amado hermano, amada hermana. Dios tiene poder para cubrir esos huesos que ya les puso sus tendones, que ya le puso la carne, que ya le puso la piel. ¿Y sabe cómo el Señor cubre cada vida? La cubre con su amor, la cubre con su perdón y la cubre con su misericordia.
Hay algo que debemos dejar muy claro. La gracia de Dios puede salvar almas sin nuestra predicación, porque Él es soberano. Pero nuestra predicación no puede hacerlo sin la gracia y el poder de Dios. ¿Hay poder en Dios? Claro que lo hay. Ezequiel lo sabía. Ezequiel lo estaba experimentando en ese momento. A pesar de haber una enorme multitud de huesos separados, regados en este enorme campo, dispersos, a la voz de Dios, todos ellos empezaron a moverse. Y sin equivocarse ninguno de ellos, se unió al cuerpo que le correspondía. ¿No tendrá Dios el suficiente poder para unir a tu familia? Porque viven bajo el mismo techo, pero están dispersos, están separados. ¿No tendrá Dios el poder para unir a tu matrimonio? Que aunque duermen en la misma cama, pero no hay amor. Aunque duermen en la misma cama, pero no se hablan, se duermen enojados. Dios tiene poder para esto y para más. Pero después de todo esto, de que Dios ya le había puesto tendones, carne y piel, hay un pero aquí. ¿Cuál es este pero? Dice, no había nada de espíritu en ellos. ¿De qué sirve entonces tener un gran ejército de hombres y mujeres fuertes, robustos, si les falta el aliento de vida? ¿Se acuerdan algunos años este enorme descubrimiento en una tumba allá en China, donde descubrieron más o menos unas 8,000 figuras de terracota? Eran guerreros y caballos que habían sido enterrados en esa tumba. Y podemos ver las imágenes. Un enorme ejército que estaba para resguardar la tumba de ese emperador. Pero había un pero también. No tenían vida. ¿Te has sentido así? Que crees que lo has logrado todo, pero no hay vida. ¿Has experimentado esto en tu matrimonio? ¿En tu familia? ¿Qué tal parece que tienen todo? Pero cuando nos vemos en un espejo, tal pareciera que somos un montón de huesos secos. Podemos ver personas que aparentan firmeza, matrimonios felices, sólidos, familias que aparentan alegría, pero no tienen vida porque son huesos secos. Podemos ver el rostro de mucha gente con marcas de dolor, con marcas de tristeza, con marcas de amargura y de vergüenza, porque no tienen vida, porque no han recibido el toque poderoso, sobrenatural del Dios que todo lo tiene. El Señor Jesús es muy enfático cuando ahí en Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo creo que muchos de nosotros, si no es que todos, yo sé que todos, antes de venir al Señor Jesús, éramos un costal de huesos secos, y secos en gran manera. Por eso Pablo no se equivoca. Y en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso número 1, él escribe: y Él os dio vida a vosotros, escuchen, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. ¿No podrá hacer lo mismo Dios contigo? Dios le dijo a Ezequiel que proclamara, que hablara su palabra sobre esos huesos secos. Pero también le ordena algo más, verso 9. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán.
profetizó al Espíritu Santo aliento de vida. Ese aliento que es vital y que hace que una persona sea un ser viviente, como lo podemos ver en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo sé que hay personas que a pesar de que se mueven, están como muertos. Matrimonios, como mencionamos, que los vemos quizá en el templo, los saludamos y ponen un rostro agradable, pero están muertos. Necesitan del toque sobrenatural de Dios. Así lo hizo Ezequiel, verso 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. El espíritu de vida no solamente hizo de ellos hombres y mujeres vivos, sino cuando tú tienes el toque de Dios, le da sentido a tu vida, le da propósito a tu vida. La vida no nada más es vivir como una planta, sino nos da un propósito firme y verdadero nuestro Dios. Ezequiel nunca habló de una resurrección física de los muertos, no, ese es otro tema, creemos en la resurrección, sino que habló de un reavivamiento para Israel y sobre todo una restauración de su vida espiritual. Y es precisamente lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Él quiere que haya un avivamiento en tu vida. Dios quiere que haya un avivamiento en tu matrimonio. Dios quiere que haya un avivamiento en tu familia, pero también Dios quiere que haya un avivamiento glorioso en su pueblo, en su iglesia. Quizás tu vida ha estado mucho tiempo en este valle de huesos secos, porque se ha secado tu relación con Dios. ¿Hace cuánto tú mismo te arrojaste a este valle de huesos secos? Quizá tu matrimonio se ha convertido en una relación muy difícil, tormentosa, y ha dejado como resultado un valle de huesos secos. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Si tú consideras que hace tiempo has estado en este valle de huesos secos, te identificas con lo que dice el pueblo de Israel en el versículo número 11. Dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Dios no quiere ver vidas destruidas. Dios no quiere ver matrimonios destruidos. Dios no quiere ver familias destruidas, y mucho menos quiere ver iglesias destruidas. Esta era la percepción del pueblo de Israel. Por eso dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, el pueblo de Dios, los cristianos, tenemos una gran esperanza en nuestro Dios. Hemos puesto nuestra esperanza en el Dios Todopoderoso, porque cuando Dios actúa, mis amados hermanos, el pueblo de Dios no puede ni debe vivir en desesperanza, en temor, en ansiedad e incertidumbre. Porque cuando Dios actúa, cuando Dios habla, se convierten nuestros huesos secos en seres vivientes, renovados, y nos da propósito y una vida abundante, pero también nos da una vida eterna. Los últimos versículos, versículos 12, 13 y 14.
Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Estos versículos bien podrían ser tema de otra predicación. Están tan hermosos. Fíjense, a pesar de que el pueblo le había dado la espalda a Dios, a pesar de que habían rechazado su autoridad, su soberanía y su amor, fíjense cómo se dirige a su pueblo. En el verso, el número 12 dice: pueblo mío. En el verso número 13 dice: pueblo mío. Dios nunca nos rechaza. Pertenecemos a Dios, somos de la familia de Dios, puesto que Él nos compró con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Muchas veces he oído: es que he pecado tanto. Ven a Dios. Es que he hecho cosas que a Dios no agradan. Ven a Dios. Él está diciendo aquí: pueblo mío. Nos identificamos como el pueblo de Dios, pero también dice: y viviréis, una promesa de Dios, en el verso número 14. Y al final termina de una manera tan gloriosa cuando dice al final del verso 14: y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. ¡Qué hermoso! Cuando Dios habla, Él lo hace, Él lo hace. Y si Él dice que tus huesos secos les va a dar vida, Él lo hace. Y si Él dice que a tu matrimonio seco le va a dar vida, Él lo hace. Y si Él dice que a tu familia la va a integrar y la va a llenar de amor, Él lo hace. Y cuando dice que nuestra iglesia va a ser fortalecida, Él lo hace. Porque es lo que dice aquí: Jehová, yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere restaurar tu familia. Y yo creo que hoy es un excelente momento. Todo esto, toda esta visión que el Señor le permitió ver a Ezequiel, tuvo un propósito, tuvo un inicio. Y este inicio es de una promesa que Dios había dado al pueblo a través de Ezequiel, pero en el capítulo anterior, en el capítulo número 36. Es hermoso, léanlo conmigo. Ezequiel 36, versos 25 y 26, para concluir. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Este es el propósito de Dios. A esos huesos secos quiere darles un corazón nuevo, un corazón de carne. Él solamente tiene el poder sobrenatural de convertir todos tus huesos secos en bendición, en un cuerpo que honre y glorifique a Dios, en un matrimonio que sea de bendición para los hijos, en una familia que sea de bendición y de aliento y de ejemplo para esta humanidad, que no es otra cosa más que un montón de huesos secos. Hoy Dios te habla. Hoy Dios quiere que tú te des cuenta de que no eres más que un montón de huesos secos, pero quiere darte propósito, quiere darle sentido a tu vida. La decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar en lo individual?
¿Qué decisión vas a tomar como matrimonio y como familia? Hoy es el día de bendición. Habla con Dios. En este momento cierra tus ojos y habla con Dios. Y preséntate como ese valle, como un valle de huesos secos. Señor, ve mi sequedad. Señor, ve todo lo que está pasando por haberme apartado de ti. Señor, ve, estoy postrado, estoy tirado, estoy disperso en este valle de huesos secos. Necesito de tu toque, de ese toque sobrenatural, y que me des vida, vida abundante y vida eterna. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, gracias por esta hermosa palabra. Gracias por esta porción de tu palabra que trae aliento, que trae esperanza, que trae ánimo a nuestras vidas. Porque sabemos que tú puedes convertir, Señor, estos huesos secos en vidas de bendición, en matrimonios, Señor, sólidos, en familias, Padre, que sean plenas en ti, mi Señor. Yo te ruego que tú nos perdones, porque cuántas veces no te damos la espalda. Yo te ruego, Señor, que tú derrames de tu gracia y de tu poder en cada uno de tus hijos que en este momento está clamando a ti, en cada varón, en cada mujercita, en cada joven, Señor, que tú toques sus vidas y que tú los levantes. Que tú bendigas, mi Señor, a nuestra iglesia. Que tú la tomes en tus manos y conviertas, Señor, los huesos secos en una congregación que te honre y que predique a tantos huesos secos que hay en este lugar. Mi Dios, sigue obrando con poder, sigue transformando vidas. Y gracias, Señor, porque tú nos convertiste de huesos secos a cuerpos que te honran, a cuerpos que te glorifican, y hacemos tu voluntad. Gracias, mi Dios. Todo esto te lo agradecemos en el dulce y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.
amados hermanos, ha sido una bendición el poder tener este culto de alabanza y adoración a nuestro Dios. Que a Él sea solamente la honra y la gloria. Sigamos orando, sigamos persistiendo en oración y escudriñando la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, como dice Pablo. Orad sin cesar, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Sabemos que Él ya convirtió nuestros huesos secos en bendición. Nos ha dado un cuerpo y nos ha cubierto, no de piel, sino de su amor. Nos ha protegido con sus alas. Así que sigamos clamando al Señor. Yo les invito para que cada día a las 10 en punto nos veamos a través de nuestro devocional, a través de la página de nuestra iglesia, para que usted siga siendo bendecido por Dios a través de su poderosa palabra. Vamos a orar, mis amados hermanos. Nuestro buen Dios, cuántas gracias te damos, porque hemos sido más que bendecidos al estar ante tu presencia, al acercarnos al trono de tu gracia, Señor, dándote a ti toda la honra y toda la gloria. Y a pesar de estar viviendo situaciones tan difíciles como las está viviendo esta humanidad, sabemos, Señor, que somos resguardados bajo tus poderosas alas. Yo te ruego que bendigas, mi Señor, cada varón, cada mujercita, que tú bendigas cada matrimonio, cada familia, mi Señor. Tómanos en tus manos, que bendigas a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas, que bendigas, mi Dios, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, y muy especialmente, mi Dios, clamamos por nuestros ancianitos. Guárdalos bajo tus alas, mi buen Dios. Seguimos intercediendo por nuestra iglesia, seguimos intercediendo por todo el personal que labora en los sanatorios, en los hospitales, en las clínicas, por cada médico, cada enfermera, los que están en terapia intensiva, Señor, los que están en recepción, en vigilancia, en laboratorio, los afanadores. Señor, sé tú con cada uno de ellos y guárdalos bajo tus alas. A los que están, mi Señor, hospitalizados, derrama bendición en sus vidas. Bendice a sus familias y a los que han perdido algún ser querido. Yo te ruego que tú, que eres el Dios de toda consolación, los consueles y que ellos vuelvan su rostro hacia ti. Rogamos por este México. Perdónanos, mi Dios, y derrámate en este México. Convierte, Señor, este valle de huesos secos. Conviértelos en miembros de tu familia, Padre mío. Gracias, gracias por todo esto. Te alabo y te bendigo. Despídenos con tu paz y con tu bendición. Y que el amor eterno tuyo, la gracia siempre abundante de nuestro Señor Jesucristo y la dulce comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos nosotros y con tu pueblo Israel, hoy y siempre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis amados, antes de concluir, les tengo una muy buena noticia. Nuestro hermano pastor, nuestro hermano Emilio Escobar, está a punto de abandonar el hospital. Él fue sanado por Dios. A pesar de su situación tan crítica, él está a punto de regresar a casa. Oremos, oremos, porque también ha habido siervos que han partido a su presencia, pero únicamente hacemos la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga, les guarde, les mando un muy fuerte abrazo a nombre de mi hermosa familia. Les amamos entrañablemente. Que Dios les bendiga. Hasta mañana en punto de las 10. Bendiciones.